Vamos con otro video en la serie. Hagamos repaso de lo que vimos en el video pasado. El video pasado creamos los endpoints para crear métodos de pago, listar métodos de pago o actualizar los métodos de pago. ¿Ya? Esto lo hicimos creando un archivo, una carpeta nueva llamada routes. En routes agregamos el archivo para las rutas propiamente tal, donde creamos nuestros endpoints. Lo llamamos pavementmethod.route.ts, así es el nombre del archivo. ¿Ya? El apellido routes para diferenciar luego del servicio y desde el repositorio. ¿Ya? Y básicamente tenemos solamente esto. Hasta ahora definimos solamente la ruta. Tenemos la ruta, que es una instancia de Jono, ¿ya? Y a la instancia en sí le agregamos el método get para obtener todos los registros, ¿ya? En base a la raíz. Luego otro método get para obtener un registro en particular en base a un ID. Luego para crear un registro, para actualizar un registro en particular, no todos, solo uno. Y para eliminar, no todos, solo uno, en base al ID. Está pasando un helicóptero, cosas de Iquique. Ya, esta palabra get, post, put y delete hace alusión al verbo o al método HTTP por el cual vamos a pedir la ejecución de un endpoint. ¿Ya? Si se fijan, tenemos este endpoint y este endpoint que son exactamente iguales. Y este y este también son iguales. Como Jono en este caso, o Express o Spring Boot o cualquier framework que vayamos a ocupar, sabe en qué se diferencia uno de otro. Bueno, por el método al cual se está haciendo la petición. Voy a ir aquí por get, voy a ir aquí por post, voy a ir aquí por put y aquí por delete. ¿Ya? Y eso a su vez lo probamos utilizando Postman. ¿Ya? Vimos que Postman era una aplicación y en base a Postman cambiábamos el tipo de petición, si era get, post, put o delete. Tenemos otras opciones, pero nos quedamos con esas. Y ahora entonces ya empezamos con la creación de los servicios y vamos a terminar también con la creación de los repositorios. Ahora, en nuestro tablón, esas tareas como tales no las definimos. Dejamos solamente creado la tarea para crear los endpoints. Pero eso a su vez conlleva la creación de el servicio y el repositorio para cada endpoint en el fondo. O sea, yo podría ir a la subtarea de endpoint y aquí agregar nuevos sub-issue asociados a. ¿Ya? De nuevo, para seguir un orden o en el caso que estemos trabajando con equipo, que el equipo sepa en lo que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, bueno, yo por mientras lo voy a dejar así. ¿Ya? Estas tareas que ya están hechas las voy a archivar porque ya están hechas, no va a haber cambio. El archivar no significa que se vayan a borrar, sino que simplemente quedan ocultas dentro del tablón. ¿Ya? Si después yo las puedo buscar. Ya, en el caso que las quiera buscar, me voy a los puntitos aquí a la derecha y ítems archivados. Ya, y me muestra el listado de todo lo que quedó archivado. Para no perder comentarios, trazas, ramas y lo que sea. Vale, entonces estamos trabajando los endpoints, que ya lo dejamos hecho. Y ahora vamos a agregar la capa de servicio. Vimos también el video pasado a qué nos referíamos cuando hablábamos de capas. ¿Ya? En este caso trabajamos con la capa del controlador o la capa del enrutador. O sea, es en el fondo quien va a recibir la petición y va a enviar los datos a, en este caso, el servicio, para que el servicio haga algo. Yo, enrutador, no sé qué va a hacer el servicio. Lo único que sé es que voy a llamar a una función en particular y le voy a enviar datos en particular. ¿Ya? Y esa función a su vez me va a devolver datos. ¿Qué datos? No lo sé. No, ni lo sé ni me interesa. Yo le mando, él me responde. Y hasta ahí llega mi trabajo como enrutador. Ok, entonces vamos a crear una carpeta nueva. Con el nombre de servicios. Servicios. Y sigamos el mismo orden. Entonces sería new payment method.route.ts.
Y acá, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Puedo trabajar con clases, puedo trabajar con funciones directamente, exportar funciones, o como yo lo ocupo en JavaScript, y es parte de las facilidades que te entrega JavaScript, es que puedes exportar una constante, que para mí se va a llamar payment method, no router, payment method service, y que va a ser un objeto, simplemente. Va a ser un objeto que va a tener funciones, ¿ya? Entonces voy a tener la función para... voy a ir por orden. Para el get, de obtener todos. Entonces mi función se va a llamar get all. Simple como eso. Así se va a llamar mi función y va a ser... Por ahora vamos a dejar solamente como una función, que va a ser algo. Luego voy a tener mi función get by id. Ya, me autocompleta mi ID. Voy a tener la función add, solamente add, vale, y voy a agregar también el update. Se me fueron los dos puntos, vale, ¿qué me faltó? La coma, y por último delete. ¿Ya? O sea, entonces lo que estoy haciendo es crear un objeto y ese objeto va a devolver funciones. Va a ser un objeto con funciones, o una variable, mejor dicho, una constante que va a tener funciones. ¿Ok? Me devuelve entonces mi ruta y ahora como... Le puse el mismo apellido, perdón. Vamos a actualizar, rename, service. Nada, estoy en servicio. Y ahora que tengo mi service, entonces desde mi ruta, ¿qué voy a hacer? En vez de devolver esto, voy a devolver, bueno, podría ser un texto, podría ser un JSON, como vimos en el video, como 4 videos más atrás. Voy a devolver un JSON, porque entiendo que si voy a obtener todos los métodos de pago, entonces va a ser un arreglo de algo. ¿De qué? De un JSON. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a obtener? Lo que sea que me devuelva payment method service, ¿dónde está? Payment method service, me lo importo acá arriba, punto get all, llamo a la función. ¿Ya? Ahora me está dando error porque estoy devolviendo nada en el fondo, ¿ya? Entonces aquí tendría que decirle cualquier cosa. Esto es por ahora, return, eso, ¿ya? Y con eso me va a dejar de molestar acá, porque entiende que recibió algo de vuelta. Vale, y eso mismo entonces podría ser hacia abajo. Vamos a comenzar con el get y al menos en este video. En este video voy a mostrar el uso del get y el uso del post, ¿ya? Los otros no los voy a dejar en el video, pero si van a quedar en la rama a la cual tienen acceso, la rama 34, crear endpoint, ¿ya? Pero no vamos a quedar con esto. Entonces ahora el servicio lo único que va a hacer, a su vez, es recibe una petición que es dame todos los métodos de pago. Ok, ¿tengo que hacer alguna validación para eso? Siendo yo servicio. Recuerden que la capa de servicio lo que hace es definir lógica o definir validaciones. ¿Ya? Hace nada más. La capa de servicio no recibe la petición no recibe el request o la petición de parte del cliente, ni se conecta a la base de datos. Eso lo hace en el repositorio, que es otra capa. ¿Ya? Entonces el servicio es como un intermediario. Ya, entonces vamos a recibir la petición y vamos a llamar al repositorio. Eso lo va a hacer el servicio. El servicio entonces tiene las validaciones o la lógica, y el repositorio lo único que tiene es la conexión a la base de datos. El repositorio va a recibir datos que se le envíen a guardar o filtros que se le envíen para pedir, se va a conectar a la base de datos, va a enviar los parámetros, va a enviar la query que se le solicitó y va a devolver la información. Y va a hacer nada más. Ese es el trabajo del repositorio. Recuerden la responsabilidad única. Y el servicio se encarga de la lógica. También tiene su responsabilidad única. Y el enrutador o el controlador lo único que hace es recibir los datos y enviárselos al servicio. Entonces es una cadena. Para allá y para acá. En ambos sentidos. Vale, entonces ahora nos vamos a la función getAll de method service. Y vamos a crear otra carpeta para los repositorios. Repositorios.
Vale, y en los repositorios voy a crear entonces ahora otro archivo para payment method.repository.ts. Y yo trabajo de la misma manera en el servicio. Entonces lo que hago es crear una constante que dentro tenga funciones. Entonces export const payment method repository, en este caso, no sé si lo escribí con mayúscula, sí. Payment method repository va a ser igual a un objeto JavaScript. Y ese objeto JavaScript que va a devolver o que va a tener dentro, va a tener funciones. Entonces yo las llamo igual, get all. Ahí no me complico la existencia, le doy exactamente el mismo nombre. Va a ser una función que a su vez va a hacer algo. Entonces ahora estoy devolviendo nada. Y ahora yo servicio, ¿qué voy a hacer? Voy a devolver lo que sea que payment method repository.getAll ejecute. ¿Ya? Y me olvido. Nada más. Yo repositorio recibí la petición, se la envié al repositorio, el repositorio me respondió y yo a su vez respondí. Y me olvido. Y ahora, el repositorio es quien se encarga de crear la query a la base de datos. Y aquí ya comenzamos a escribir queries por medio de Drizzle. Entonces, vamos a la documentación de Drizzle. Drizzle select, lo voy a escribir. Fácil. Y entonces, una vez definido el esquema o el modelo, que fue lo que hicimos un par de videos atrás, vamos a hacer una query. Que en este caso sería await db select los campos from una tabla. ¿Ya? Y le podríamos agregar un where. En el fondo, ¿qué queremos hacer? ¿O qué queremos lograr? Voy a ir a Neon. Voy a iniciar sesión. Ok. Voy a Bananzas. Y por mientras voy a escribir los datos. Voy a agregar datos a mano. ¿Ya? Pero es porque queremos probar. Luego los voy a borrar. Entonces estamos en métodos de pago. Y voy a agregar un ítem. De nuevo, a mano. El serial es autoincremental, por lo tanto no lo escribo. El usuario ID no tengo, así que esto va a dar un error. Voy a asumir que es el usuario ID 1. Me va a dar un error. Y el método de pago voy a poner débito. Listo. Voy a guardar. Y ahí está el error. ¿Por qué? Porque dijimos que método de pago, y bueno, todas las tablas van a estar asociadas y dependiendo de usuarios. Por lo tanto me dice, no puedes insertar o actualizar en la tabla métodos de pago porque se viola la restricción a la llave foránea para usuario ID FK. ¿Ya? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque no tenemos creado el usuario. Vamos a descartar los cambios. Vamos a agregar igual un usuario a mano. Esto después deberíamos hacer un formulario de registro, que es lo que vamos a hacer más adelante. Ok, lo mismo, voy a agregar uno nuevo. Voy a agregarme a mí. Profe espacio Mario. Da lo mismo. Ay, me puse tab. Ok, email. No sé por qué no me dejaba. Mario Caresca @santotomás.cl. Ok, password por ahora da lo mismo. Y listo. Estos campos que me muestra acá son las llaves foráneas, así que en realidad mi tabla llega hasta acá. Voy a guardar. Y listo, ahora se guardó el registro ID. Vale, me devuelve entonces a métodos de pago y ahora sé que el usuario ID efectivamente existe. Entonces va a ser el usuario ID 1 y método, dijimos, débito. Ok, guardamos y ya quedó asociado. Voy a agregar uno más. Vamos a... el usuario ID también es el 1 y método ahora es crédito. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ah, que me equivoqué. Acá es 1. El usuario con ID 2 no existe. Ya, ahí sí. Ahí tenemos dos registros y con eso basta. Vale. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿O cuál es mi idea? Para obtener todos los registros, lo que quiero hacer es select all from métodos de pago. Vamos a probarlo. Listo, me devolvió la información. 2, 4, 1 y 1, débito y crédito. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito.
Ahora, yo no voy a escribir la query, voy a decirle a Drizzle que escriba la query. Vamos entonces, ¿qué decía la documentación? La documentación decía, tienes que solamente tener un objeto de conexión a la base de datos y a ese objeto ejecutar un select. Y aquí empiezan las dudas. ¿De dónde saco el DB? Y eso es lo que dejamos sin hacer. Y ahora entramos a la historia de la conexión a la base de datos. Eso fue lo que dejamos sin hacer cuando estuvimos viendo las migraciones. Entonces, ¿cómo se hacía? Dejamos esta parte o este código sin escribir. Porque esto tenía que ver con parte de esta conexión, no con la conexión para las migraciones. ¿Ya? Y esto fue lo que no alcanzamos a hacer. Y aquí está DB. DB es una instancia de Drizzle. Y Drizzle, a su vez, es una instancia de, o necesita la conexión de, como cliente de Neon. Las librerías ya las tenemos, pero este archivo, que es lo que genera la conexión, no lo tenemos. Ahora, como estamos trabajando en Cloudflare, Cloudflare no puede tener una conexión abierta, no puede tener un pool, digamos. ¿Por qué? Porque la aplicación se abre y se cierra. Entonces, abrir y cerrar una conexión no tiene sentido. Lo que hace especial la combinación de Drizzle con Neon es que cuando lo llamamos de esta manera, cuando con esta función, lo que hacemos es llamar directamente por petición HTTP le enviamos un dato a la base de datos y obtenemos una respuesta en esa misma vuelta, digo. Ok, entonces este mismo archivo que tenemos acá, en teoría podríamos copiarlo y pegarlo para generar nuestra conexión. Ahora, yo trabajo con una forma distinta por el sencillo motivo de que en Hono, y al ser una función o estar en nodos, de manera que sea serverless, digamos, Hono tiene acceso al archivo de environment, de donde yo saco la conexión, solamente desde la ruta inicial. ¿Ya? Entonces, en la ruta inicial, que vendría siendo el archivo index, en la raíz directamente, yo voy a crear un middleware para que él obtenga el string de conexión que definimos en el archivo env y en el archivo vars, que obtenga el string de conexión y a su vez conecta a la base de datos. Y esa conexión o ese archivo de conexión, que es lo que nos dice Drizzle que tenemos que hacer, es el que vamos a enviar, además de datos, se lo vamos a enviar al servidor, al servicio, perdón. Y el servicio a su vez lo va a enviar al repositorio. En el fondo lo que estamos haciendo es una inyección de dependencias. Yo, capa servicio, para funcionar necesito la conexión a la base de datos. Y el repositorio también. Yo como repositorio, para funcionar, necesito la conexión a la base de datos. Ahora, el estar enviando o inyectando componentes de un lado para otro es feo, pero es funcional. Y además de ser funcional, es óptimo en este caso. ¿Por qué? Porque la conexión nace y muere dentro de la petición a HTTP. ¿Ya? Entonces, yo no voy a tener un pool. Y como no tengo un pool, independiente si tengo 50.000 usuarios conectados, es uno que se abre y se cierra. No tengo que estarme preocupando de cerrando la conexión, no tengo que estar preocupando de limpiar o de llamar el garbage collector, porque ese dato nace y muere en el fondo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la estructura del worker. Porque el worker es serverless y como vimos en unos cuantos videos, la función se reparte en un montón de nodos, no está en un servicio. Por lo tanto, nunca está escuchando. Simplemente se levanta y se muere. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a ver ese archivo de configuración que yo ocupo siempre y lo vamos a preparar. Ya, entonces vamos a ver cómo crear esta conexión, ¿ya? Según la documentación que nos entrega Drizzle, que es lo que vimos acá. Ok, voy a crear entonces, bajo base de datos, voy a crear un archivo para la conexión. Lo voy a llamar conexión. ¿Ya? Connection.ts. Y voy a copiar y pegar lo que me entrega Drizzle. Entonces, const SQL igual a neon, de la librería neon. Y esto necesita el connection string. Por mientras lo vamos a dejar así, mientras lo vamos armando. Ahora que tenemos la conexión a neon, vamos a crear export const
la base de datos en este caso, que sería Drizzle o db igual a Drizzle, y vamos a importar cuál Drizzle. ¿Ya? Y acá es importante saber qué es el ORM, pero no lo está agregando acá, pero tenemos que importar la versión de, vamos a copiarlo, import Drizzle from Drizzle ORM Neon, y tenemos distintas opciones, el Neon normal o el serverless o el HTTP, y nosotros vamos a ocupar el HTTP. ¿Ya? Listo. Y ahora, esta versión, o sea, bueno, esta configuración, lo que necesito entonces es saber quién va a ser mi cliente o dónde va a estar mi cliente. En este caso es SQL. ¿Ya? Necesitamos agregar a Neon, enviarle el string de conexión. Y nosotros sabemos que el string de conexión está en el archivo dev.bar, que tiene esta estructura. ¿Ya? Es lo que nos entregó Neon. Vale. ¿Cómo obtenemos esto aquí? Eso lo vamos a ver ahora.